Bueno, ¿les parece? Sí, Comencemos. Ujú. comencemos. Bueno, Bueno, muy bien. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Sebastián Rojas Moreno, soy psicólogo y soy profesor auxiliar en la Cátedra de Psicología Clínica y de Enfermedades Psicosomáticas de la Facultad de Psicología de la UNT, aquí en Tucumán. Junto a la Cátedra de Psicoanálisis Freud hemos organizado esta actividad, le hemos hecho llegar la invitación a la profe Liliana. Así que, bueno, le agradecemos a la profe y es un placer recibirlos hoy aquí y por este medio, ¿no? Esta dolorosa pandemia que estamos viviendo también nos ha permitido, de alguna manera, estrechar lazos, contactarnos y compartir, bueno, distintos espacios de formación y de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, permítanme agradecer bueno, a todo el personal de salud que hasta el día de la fecha se encuentran con la ardua tarea de cuidar la salud de las personas que han enfermado. Y también es importante reconocer a quienes, bueno, en esta lucha desigual han perdido la vida, ¿no? Así que para todos ellos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento en las circunstancias que estamos viviendo. Así que bueno, le damos la bienvenida a la profe Liliana Zapiro, que le agradezco su calidez y su generosidad para compartir con nosotros hoy a la tarde este espacio. Le agradezco desde luego a las autoridades de la Facultad de Psicología, al profesor Adrián Chirre, que es nuestro secretario de Extensión Universitaria, y a los colegas y compañeros y amigos de las cátedras de Psicología Clínica, de Enfermedades Psicosomáticas y de Psicoanálisis Freud, y a la profesora, bueno, Matilde Travesí, quien conduce las cátedras. Así que bueno, como alguna recomendación breve, quizás por las cuestiones de conexión y eso, que traten de mantener los micrófonos silenciados. Hacia el final de la exposición vamos a tener media hora, quizás unos minutos más para algunas preguntas y comentarios. Vamos a ir pidiendo la palabra o haciendo preguntas mediante el chat de Zoom. Así que de esa manera nos vamos a organizar. De alguna forma estamos un poco habituados a la plataforma ya a esta altura del año. Así que bueno, le doy la palabra a la profe Matilde para que presente a nuestra invitada del día. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un saludo especial para los colegas de otros países que nos acompañan. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro con una invitada especial, la psicoanalista de Buenos Aires, Liliana Zapiro. Así que bienvenida, Liliana. Un profundo agradecimiento por haber aceptado la partida. También un agradecimiento a las autoridades de la facultad y a las cátedras de las cuales soy responsable, pero que han trabajado, participan y colaboran en la organización de este encuentro. Enfermedades psicosomáticas, la cátedra de Psicología Clínica, Psicoanálisis Freud, así que mi agradecimiento a ellos y especialmente a Sebastián Rojas Moreno, quien apenas pronuncié el nombre de Liliana para convocarla, hizo todo lo que debía hacer para que esto sea posible. Bien. Liliana Zapiro es miembro de la EOL y de la AMP, es profesora de la Facultad de Psicología de la UBA, es directora del proyecto de investigación de la UBA y de Ciencia y Técnica, que lleva por título Nuevos aportes a la clínica de las afecciones psicosomáticas de orientación lacaniana. Es directora del Departamento de Trastornos de la Alimentación de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, presidenta de la Fundación Proyecto Asistir, que trabaja con jóvenes adolescentes en situación de vulnerabilidad social, es
responsable del Departamento de Estudios sobre el Cuerpo y es autora de numerosas publicaciones. Su último libro, Elementos para una teoría y clínica lacaniana del fenómeno psicosomático, y muchas otras publicaciones que acá las tengo algunas, no tengo todas a mano, pero por ejemplo me parecen libros imprescindibles los volúmenes de teoría y testimonio, donde escribe Liliana. Hay una serie, volumen 1, 2, 3, 4, así que si pueden conseguirlos, leerlos, son textos que dejan muchísimas enseñanzas teóricas, pero fundamentalmente muchas enseñanzas clínicas. La verdad que para nosotros es una satisfacción enorme, un verdadero placer poder acercarnos y acercar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a aquellos psicoanalistas y autores que nos orientan a la hora de hacer un diseño de programa académico y en quienes nos inspiramos al momento de transmitir nuestras enseñanzas frente a nuestros alumnos. Los textos de Liliana forman parte del programa de la Cátedra de Enfermedades Psicosomáticas. Bueno, le doy ahora la palabra a Liliana, que nos va a hablar acerca de intersecciones entre medicina y psicoanálisis a propósito del fenómeno psicosomático. Bueno, muy bien. Bueno, agradezco mucho en primer lugar a la profesora Matilde Travis y a todos los integrantes de sus cátedras, en especial a Sebastián Rojas Moreno, con el cual estuve en contacto durante este tiempo para organizar esta charla, y también a todas las autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad de Tucumán. Bueno, agradezco poder interactuar y poder conversar con colegas de otras provincias, de otras ciudades y del exterior. Así que bueno, muchas gracias. Voy a comenzar con la exposición, que en principio, ¿sí?, voy a tratar de dar cuenta, ¿sí?, de transmitirles una investigación, ¿sí?, que vengo realizando desde el año 90, primero en el marco del Círculo Analítica de Psicosomática, ¿sí?, y después del Círculo Analítica de Psicosomática, después se llamó Departamento de Estudios sobre el Cuerpo. Comenzó, y después en el marco de la Universidad de Buenos Aires y en el marco de una investigación UBASIT, del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, en distintas convocatorias desde el año 2001 hasta la fecha, ¿sí? O sea, desde el año 90, alrededor del año 91, 92, hasta el año 2001, en el marco del Círculo Analítico de Psicosomática, después se llamó Departamento de Estudios sobre el Cuerpo, y con posterioridad en el marco de la Universidad de Buenos Aires. Esta investigación comenzó con los resultados alentadores de un tratamiento que en realidad, como dice Picasso, yo no busco encuentro, yo no me proponía investigar las dolencias psicosomáticas. En ese momento coordinaba el equipo de adolescencia del Hospital Argerich y de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y me derivan una paciente adolescente que tenía una dolencia autoinmune. Dirijo la cura con relación a determinadas cuestiones de una manera singular. Se me ocurrió intervenir de determinada manera, básicamente con relación a la reparación, lo que en el momento llamé reforzamiento simbólico del uno, lo que sería la reparación de la función paterna, articulado esto
caso, que ahora voy a exponer bien por qué intervine en esa línea, articulado a los desarrollos de Lacan respecto al fenómeno psicosomático, a lo que yo sabía y conocía y estaba interiorizada en los desarrollos de Jacques Lacan respecto al fenómeno psicosomático, intervine en una determinada línea y, sorprendentemente, en primer lugar, para mí, el fenómeno psicosomático se dio. En ese momento yo supervisé con Jacques Alain Miller, en ese momento fue en el año 92 que supervisé, esto había pasado en el año 90, y él me dijo que bueno, que continuaba formalizando, que no repetía a nadie, pero si bien la intervención fue, digamos, no repitiendo a nadie, me apoyé en los desarrollos de Lacan respecto al fenómeno psicosomático, ¿sí? Ahora voy a comentarles este marco conceptual y también los desarrollos de la investigación que dirijo desde ese momento. Es decir, desde el momento que se dio esa enfermedad autoinmune que padecía esta jovencita, con lo cual, frente a los resultados alentadores, decidí, bueno, a ver si esto se repetía en otros casos, dirigiendo la cura como lo había pensado en relación a la cura de esta jovencita, ¿sí? Dirigiendo la cura en la misma línea en estos casos, podía conseguir los mismos efectos. Y bueno, realmente dirigiendo la cura en esa misma línea, se produjeron los mismos efectos terapéuticos de la cesión del fenómeno psicosomático, que no se trató de magia, sino de formalización, y ahora voy a tratar de fundamentar cómo pensé la cuestión y les voy a transmitir los resultados de esa investigación que está articulada centralmente a la investigación respecto a fenómenos psicosomáticos que están articulados a dolencias de desregulación del sistema inmune y dolencias autoinmunes, tales como asma, alopecia areata, psoriasis, lupus discoide, eritomatoso sistémico y miastenia gravis, entre otros, ¿sí? Básicamente está centrada en la investigación y los aportes que podemos hacer desde el psicoanálisis de orientación lacaniana a la clínica de esas dolencias, ¿sí? Como ustedes saben, el sistema inmune, las dolencias del sistema inmune están articulados justamente al sistema inmune, que como saben ustedes es el sistema de defensa del organismo, ¿sí? En las dolencias del sistema inmune es de lo que se trata, que ese sistema defensivo, las autoinmunes, ese sistema defensivo, en lugar de atacar a agentes del exterior, se autoagrede, ¿sí? Se trata de se equivoca ese sistema defensivo, en lugar de atacar hacia el exterior, ataca hacia el interior, ¿sí? Después, en las dolencias de desregulación, se trata de una equivocación en la respuesta de ese sistema de defensa del organismo, que es el sistema inmune. Pero en las dolencias autoinmunes, que son las más graves, ¿sí? Es decir, el sujeto, digamos, pueden conducir a la muerte, por eso son, digamos, de tanto riesgo. Y también pensamos la predominancia en estos casos de lo que podríamos pensar un desacoplamiento de las pulsiones de vida y de muerte. Lo podemos pensar desde Freud, ¿sí? Bueno, en esta investigación se plantearon encontramos durante todos estos años que lleva la investigación, porque seguimos hasta este momento, sigo dirigiendo esta investigación en el marco de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Se plantearon algunos ejes, encontramos algunos elementos en común que llamamos invariantes intercasos,
relativos, les voy a decir, relativos tanto a la estructuración subjetiva, a la escritura del nombre del padre, y también relativos a las condiciones subjetivas de la irrupción de la lesión y a la dirección de la cura de los casos. Con posterioridad se realizó una formalización de las particularidades del goce en juego en el fenómeno psicosomático. Llamamos fenómeno psicosomático porque así es como llama Lacan a estas, ¿no es cierto?, a las dolencias psicosomáticas. Lacan la llama fenómeno psicosomático. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, voy a exponer una síntesis del marco conceptual de esta investigación. Lacan articula en el libro 11 de su seminario la cuestión del fenómeno psicosomático en relación a una noción que él llama holofrase, aquello que él llama la cadena significante holofraseada. Se debe aclarar que para Lacan la constitución del sujeto está articulada a una cadena significante, es decir, en el encuentro del organismo viviente con la estructura de lo simbólico, se articula en dos tiempos, ¿sí? El encuentro del viviente con la estructura simbólica que lo convierte en un sujeto humano, se articula a dos tiempos, que son las operaciones de alienación y separación, que no me voy a detener en este momento a dar cuenta de ellas, que están mediatizadas, reguladas por lo que él llama la función paterna. Como resultado de estas operaciones de alienación y separación, ¿sí?, queda constituida una cadena significante que se funda en una falta, y dicha falta remite a la castración en tanto que condición del sujeto. El sujeto está determinado por la cadena significante. La estructura simbólica, como dije antes, está ordenado por lo que llamamos significante del nombre del padre. Este ordenamiento permite pensar la estructura relacionada a una cadena significante compuesta, y ahí que se los doy, no sé si ahí lo alcanzan a ver, ¿sí? A una, ¿se ve bien o no? Sí, sí, se ve muy bien. Bueno, entonces acá tenemos la cadena significante que se funda en una falta, S1, S2, S3, S4, y esta falta se repite en el intervalo y posibilita el advenimiento del sujeto, ¿sí?, el sujeto del inconsciente también, con lo cual en ese intervalo se dan las manifestaciones del sujeto del inconsciente articuladas a los sueños, los fallidos, el síntoma, ¿sí? Todo aquello que llamamos formaciones del inconsciente. Es decir, eso se trata de una cadena de significantes, significante unario, binario, etcétera, donde hay un intervalo entre significante y significante, que es el lugar donde adviene el sujeto. En la holofrase, que llamamos la cadena significante holofraseada, no hay intervalo entre los significantes, ¿sí? Con lo cual no hay, están gelificados el S1 y el S2. No hay intervalo donde pueda advenir el sujeto. No se pone en juego la falta, esto está pegoteado, no se pone en juego la falta,
la falta fundante de la cadena que se repite y que posibilita la aparición del sujeto en el intervalo. Es importante recordar que la función fundante de la cadena significante que posibilita la aparición del sujeto es, como les decía antes, la función paterna, ¿sí? Que es una formalización posterior de Lacan de lo que primero llamó significante del nombre del padre, después metáfora paterna y después función paterna, ¿sí? El nombre del padre, la metáfora paterna, la función paterna, está articulada a la noción de Edipo freudiano. Lacan va a articular el concepto de Edipo freudiano a partir de una lectura estructuralista de la obra de Freud en un primer momento al concepto de significante del nombre del padre. El nombre del padre, entonces, es lo que en última instancia posibilita la transmisión de la ley que ordena el mundo simbólico de un sujeto. Es el significante que posibilita la metáfora paterna que metaforiza el deseo del otro encarnado en la madre y produce una nueva significación, la significación fálica. En la cadena significante holofraseada tenemos que pensar que la metáfora paterna ha funcionado fallidamente, de tal manera que pone en cuestión el advenimiento del sujeto. Porque si decimos que la cadena significante se funda en una falta, la falta es un concepto, la falta, la castración, es un concepto correlativo, está articulado al concepto de función paterna que posibilita la metaforización del deseo del otro. Si hay un fracaso, digamos, si no hay iancia entre ese 1 y ese 2, si la falta no adviene entre ese 1 y ese 2, ¿sí? A ver, aquí, digamos, si no tenemos aquí que aparezca la falta, es porque esto está en cuestión. Y si la falta está en cuestión, es porque el nombre del padre está en cuestión, ¿sí? Porque son términos correlativos. El nombre del padre es lo que instala la falta. El nombre del padre es lo que instala la cadena. Es lo que posibilita que la falta emerja en el intervalo, ¿sí? Entonces, podemos decir, ¿sí?, que da cuenta, ¿no es cierto?, que la gelificación de los significantes, la holofrase, da cuenta del fracaso del nombre del padre, del metáfora paterna, de la función paterna, que es lo que posibilita que la falta, que el sujeto advenga en el intervalo. Si no hay intervalo, fracasa el nombre del padre, ¿sí? Nosotros tenemos que, Lacan plantea, ¿sí?, en ese seminario 11, que la holofrase se presenta, ¿sí?, él habla de estas cuestiones en capítulo 18, después que ha hablado de las operaciones de alienación y separación, él va a pasar a hablar donde las operaciones de alienación y separación fracasan. Entonces habla de la holofrase articulada al fenómeno psicosomático, la psicosis y la debilidad mental, ¿sí? Lo que les puedo decir es que justamente con relación a ese caso que les digo, con lo cual yo empecé la investigación, esto fue un año después, o sea, hace muchos años, seguramente muchos de ustedes no habían nacido, es decir, yo
En ese momento lo que yo pensé era lo siguiente: el año anterior había habido en Buenos Aires, esto fue en el año 89, 90, el año anterior, en el año 88, había habido un congreso en Buenos Aires sobre el tema de la psicosis, ¿sí? Sobre las cuestiones clínicas de la psicosis, donde se habían presentado la posibilidad de dirigir la cura de la psicosis en la línea de lo que después voy a explicar como la suplencia de la función paterna, o sea, la posibilidad que Lacan plantea de poder, cuando hay un fracaso de la función paterna, poder suplirlo. Se había planteado esa posibilidad. Entonces, en relación a este caso, que me había sido derivado y que parecía una enfermedad autoinmune, pensé, bueno, si pensamos la dirección de la cura en la psicosis hacia la suplencia de la función paterna, ¿por qué no pensar, si Lacan nos habla de un punto en común, la holofrase, para el fenómeno psicosomático y para la psicosis y también para la debilidad mental, aclarándonos que no se pone en juego de la misma manera en cada una de estas presentaciones clínicas, ¿sí? ¿Por qué no pensar la dirección de la cura en el fenómeno psicosomático, en este caso una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Por qué no pensarla en esa línea? Trabajé en esa línea con esta paciente y bueno, y el fenómeno psicosomático se dio, ¿sí? En el momento en que ella puede dar cuenta de hacer uso del nombre del padre, en ese mismo momento la dolencia psicosomática, en este caso una dolencia autoinmune, cede. Entonces, por eso es que a mí me interesó seguir investigando y decir, bueno, ¿esto qué fue? Una casualidad, que en este caso esta paciente se dio el fenómeno psicosomático, remitió, y en ese mismo momento se produce la posibilidad, la irrupción de formaciones del inconsciente, de sueños, y este sujeto pudo comenzar un análisis, siguió su análisis hasta el final, pero un análisis basado en la asociación libre, ¿sí? O sea, se dio conjuntamente la desaparición, la remisión del fenómeno psicosomático de la dolencia autoinmune, que yo seguí ese análisis hasta el final, y de vez en cuando ella me viene a ver por cuestiones de la vida que se le presentan, me consulta, y nunca más apareció la enfermedad autoinmune, ¿sí? Y por otra parte, el que ella pudiera hacer uso del nombre del padre y también la aparición del sujeto en el intervalo, es decir, desapareció la holofrase, se aparecieron formaciones del inconsciente y ella pudo comenzar un análisis y se dio un análisis como podemos pensar el dispositivo de la asociación libre. Es por eso y en función de esa cura y los resultados terapéuticos de esa cura y de dirigir la cura hacia ese punto de suplencia de la función paterna que decidí comenzar la investigación, que ya les dije antes, los distintos lugares en que se desarrolló. Bueno, después la formalicé, en ese momento lo pensé como una... que fue a partir de la supervisión con Jacques Alain Miller, que lo pensé como una reparación del S1, ¿sí? De la dimensión simbólica del S1. Después ya lo pensé con relación a los desarrollos topológicos, básicamente los desarrollos que Lacan realiza en la última época de su enseñanza respecto a la topología de nudos y su articulación con el psicoanálisis. Ustedes saben que en la última época de su enseñanza, Lacan utiliza, no en la época, sí, la topología de nudos, sí, ya desde el seminario 9, Lacan había comenzado con la topología de superficies. Les digo que la topología, en la topología se trata de una geometría que no es euclidiana, se los digo. Nosotros nos manejamos en un espacio que es euclidiano, es decir, el espacio que desarrolló Euclides,
del que dio cuenta Euclides 300 años antes de Cristo, en sus 13 tomos, que sintetiza todos los desarrollos geométricos durante siglos en Grecia y que da cuenta de un espacio que es el que nosotros nos movemos, de triángulos, rectángulos, cuadrángulos, ¿sí? Y la topología no euclidiana, la geometría no euclidiana, del cual la topología es una de todas las geometrías, que rompen con el quinto postulado. La geometría de Euclides se basa en 5 postulados, el quinto en relación a las paralelas que se unen en el infinito. Todas las geometrías que rompen con ese postulado, una de ellas es la topología, dan cuenta de espacios que no son el nuestro, ¿sí? Al que solo podemos acceder intuitivamente, porque solo podemos acceder a través de fórmulas matemáticas, ¿sí? O sea, a partir de las articulaciones entre topología y psicoanálisis, que es esta geometría no euclidiana, Lacan puede dar cuenta de la función paterna y de su fracaso desde una perspectiva diferente. Lacan plantea en estos años les voy a pasar, tendría acá que, ¿puedo compartir pantalla o no? ¿Podría? Creo que sí, creo que sí. ¿Sí? ¿O no? A ver. Ahora lo acabo de habilitar. Comparto la pantalla y ahí lo pueden ver este PowerPoint o no. Sí, ahora sí. Bueno, Lacan plantea en esos años, ¿sí? Bueno, acá. Vamos a ver aquí. La estructura del sujeto, espero que me puedan seguir, porque es una síntesis muy apretada, ¿sí? Lacan plantea en esos tiempos la estructura del sujeto articulada a la idea de un nudo, piénsenlo, de un nudo Borromeo, que sería un cuerpo de la topología, que está compuesta, le permite a Lacan dar cuenta de la articulación de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? Bueno, que da cuenta sería articulado por de 3 toros, que es un cuerpo de la topología de superficie. En el nudo de 3, ¿sí? Estos nudos borromeos pueden ser de 3, 4, 5, 6. Y él da cuenta de que el anudamiento, el nudo borromeo, es el nombre del padre. La característica del nudo Borromeo es que si desanudo uno, se pueden desanudar todos, ¿sí? La característica del nudo Borromeo es que si desanudo uno, se pueden desanudar todos. El anudamiento mismo, que lo real, lo simbólico y lo imaginario, que son las 3 categorías de Lacan, queden anudadas, es el nombre del padre, ¿sí? La posibilidad que permite que estén anudadas es el nombre del padre. Lo que Lacan va a plantear es que si fracasa este anudamiento, por ejemplo acá, que sería que tenemos a los 3 círculos superpuestos de lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? Hay la posibilidad de suplir el nombre del padre, que algo venga a anudar la estructura, ¿sí? Esta posibilidad de suplencia, Lacan la piensa, comienza a pensarla en relación a partir del estudio. Él es invitado él comienza los desarrollos en el seminario 22, él habla de nominación, ¿sí? Él es invitado a un simposio sobre un autor muy conocido, un autor irlandés muy conocido. El autor, entre otros estudios del Ulises y de Finnegan's Wake,
Y Lacan se pregunta si en el caso de Joyce, que es un autor irlandés muy conocido, él es invitado a un simposio donde hay grandes literatos hablando, y él es invitado a hablar sobre Joyce, y a partir del estudio de las obras de Joyce comienza a preguntarse si Joyce no estaba loco. Es decir, ustedes saben que en la psicosis para Lacan tenemos una forclusión del nombre del padre. Como antes dijimos, se pone en juego en la psicosis una cadena significante holofraseada. Y él piensa, si en la psicosis, si en Joyce no se trataba, él no estaba loco, y la escritura misma le sirvió a él para suplir el fracaso de la inscripción del nombre del padre en su estructura. Esto es muy importante. Él habla, en el caso de Joyce, de la dimisión paterna, como si el padre de Joyce, que era alcohólico y bueno, una de las características centrales era alcohólico y que no pudo estar a la altura de su función, decía que también era muy transgresor, que no había estado a la altura de la función, que no había podido transmitir la función paterna, si la escritura misma no le había posibilitado a Joyce suplir la función paterna, ¿sí? Él lo plantea así y plantea, efectivamente, da una serie de elementos en la obra de Joyce, sobre todo con respecto a la obra de Finnegan's Wake y en Retrato del artista adolescente, determinados elementos que le permiten pensar si Joyce no estaba loco, efectivamente, y vino la escritura a suplir. Lo que planteo yo es que a partir de estos desarrollos de Lacan, de la posibilidad de suplir el fracaso de la función paterna, que antes no lo teníamos, ¿sí?, se puede inaugurar un nuevo enfoque clínico. Y desde aquí que saco yo las consecuencias clínicas para esta investigación. Planteando, ¿sí?, y planteando si no será las siguientes hipótesis, ¿sí? Les voy a leer las hipótesis, ¿sí? Y ahora les voy a ver la formalización de estas hipótesis y la dirección de la cura que planteo, ¿sí? Planteo entonces en esta investigación que en los sujetos que padecen los así llamados fenómenos psicosomáticos, el nombre del padre ha sido inscripto, pero no opera en su dimensión simbólica. Es decir, a diferencia, nosotros tenemos en la psicosis, el nombre del padre no ha sido inscripto, ¿no? Aquí decimos que ha sido inscripto, pero no opera en su dimensión simbólica, ¿sí? La segunda hipótesis es que es posible modificar el anudamiento precario de la estructura que se manifiesta por medio del fenómeno psicosomático por un anudamiento en que se ponga en juego el nombre del padre, a partir de la operación que Lacan llama nominación simbólica, es decir, que él pone tres nominaciones, ¿sí? Que son la función radical del nombre del padre. Lo articula a la nominación imaginaria, la función radical del nombre del padre, la articula en el seminario 22, a la nominación imaginaria que él llama inhibición, a la nominación simbólica que llama síntoma, y a la nominación real que para él es angustia. A partir del seminario 23, él piensa ya, se centra en la nominación simbólica o síntoma, pero en la dimensión de lo que él le permite de un nuevo anudamiento, de la posibilidad de generar un anudamiento nuevo, de reparar el anudamiento fallido de la estructura y a partir del síntoma, a partir de la suplencia del nombre del padre, generar un nuevo anudamiento.
¿sí? O sea, él cambia la idea de lo que es la nominación simbólica que él introduce en el seminario 22 para pensar un nuevo anudamiento, pensando en términos de Joyce, donde la escritura misma le posibilita a él un nuevo anudamiento, un anudamiento que impide que él entonces hace que Joyce nunca se desencadene gracias a la escritura misma, a su arte. ¿Sí? El arte le sirvió a Joyce para no enloquecer, ¿sí? Para que no se desencadene, para no enloquecer. Es de ahí que yo pienso la dirección de la cura, las consecuencias para la dirección de la cura en el fenómeno psicosomático. ¿Sí? Entonces, a partir de la operación que llama síntoma, podríamos decir, posibilitando el anudamiento de la estructura por el síntoma, anudamiento que podemos decir es más estable. ¿Sí? Y después una tercera hipótesis, que una dirección de la cura orientada hacia el anudamiento de la estructura por el síntoma propicia una nueva regulación de goce que tiene como una de sus consecuencias que el fenómeno psicosomático ceda por añadidura. O sea, una de las hipótesis centrales, como consecuencia de la investigación que venimos realizando con innumerables, miles, ya creo que más de 1000 materiales clínicos, podemos constatar que la dirección de la cura llevada en la línea de lo que podríamos decir reparación de la función paterna, podemos plantear que el fenómeno psicosomático, a partir de ese nuevo anudamiento, cede por añadidura, sin que sea necesario, como algunos de los autores plantean, que se lo sintomatice en el sentido más freudiano del término, ¿sí? No pensarlo desde ese punto de vista, sino que cede por añadidura sin que el sujeto prácticamente haya hablado nunca de su dolencia. Porque debemos recordar, ¿sí? Algo, que el fenómeno psicosomático no es un síntoma, ¿sí? Un síntoma neurótico, un síntoma histérico, se dirige al otro de la interpretación. Es la metaforización de una fantasía inconsciente, mientras que el fenómeno psicosomático no lo pensamos como la metaforización de una fantasía inconsciente, lo pensamos que el significante está operando ahí, pero de una manera diferente, como dijimos antes, a partir de la holofrase. Está dentro, podemos decir, a partir de Freud, lo podemos poner más del lado de las neurosis actuales. La interpretación no opera sobre él. Entonces, nosotros planteamos que el fenómeno psicosomático, a partir de la dirección de la cura que estamos planteando, cede, pero por añadidura, ¿sí? Sin que prácticamente el sujeto nunca haya hablado de él y sin pretenderlo inscribir en el aparato psíquico. Podemos decir entonces que nos encontramos, si estamos pensando en un nudo Borromeo, esto está acá, yo planteaba un error en el nudo en 2 lugares, yo planteo ahora nada más que un error en el nudo entre lo real y lo simbólico, y la posibilidad en la dirección de la cura de suplir ese anudamiento, ¿sí? Por un cuarto toro que venga a suplir el fracaso del nombre del Padre y que pueda producir un nuevo anudamiento, ¿sí? Que, permita un nuevo anudamiento de la estructura y la cesión del fenómeno psicosomático. Bueno, voy a tener que acortar muchísimo la exposición, ¿sí? Simplemente les puedo decir, porque bueno, ya si no nos va a quedar hasta las 4:30 tenemos, ¿no? Sí, profe, podemos extendernos unos minutitos también, no hay problema. Porque bueno, simplemente esto, lo que les quería contar es simplemente, lo que les podría decir es que las conclusiones de la investigación están articulados a ciertas cuestiones que tienen que ver con la estructuración subjetiva. Nos encontramos en los sujetos
que padecen fenómenos psicosomáticos, ¿sí? Con estructura donde constatamos que el nombre del padre no podemos decir que tenga que ver con una estructura determinada, el fenómeno psicosomático se puede dar en cualquier estructura psíquica. Tenemos que decir que en los casos de psicosis, sobre todo, planteamos que el fenómeno psicosomático puede servir como un anudamiento precario de la estructura, y en muchísimos casos nos encontramos con que cuando cede el fenómeno psicosomático, no porque nosotros hayamos dirigido la cura hacia esa cuestión, nos encontramos que muchísimas veces nos encontramos en supervisiones, me he encontrado, que en el momento en que el fenómeno, en el momento en que se desencadena la psicosis, es un momento donde coincide con un momento en que la dolencia psicosomática se dio, ¿no? Es decir, se va el fenómeno psicosomático y se desencadena la psicosis. No porque nosotros hemos dirigido la cura hacia ahí, porque nosotros dirigimos la cura siempre hacia la suplencia de la función paterna, con lo cual si se trata de una psicosis, se va a anudar igual. Pero sí hemos constatado en supervisiones que un sujeto que en el momento en que padecía de ronchas, en el momento en que se desencadena la psicosis, las ronchas, en ese mismo instante las ronchas se van. En el momento en que un sujeto asmático se le va el asma, se desencadena la psicosis, ¿no? Ya Freud lo decía en Más allá del principio del placer, cuando nos hablaba de la demencia precoz, ahí cuando dice que cuando un sujeto se enferma, los síntomas de esa demencia precoz, que sabemos que es la denominación que Kraepelin le daba, lo que a partir de Bleuler denominamos esquizofrenia, ¿sí? Se van los, digamos, Freud mismo lo decía, Más allá del principio del placer, ¿sí? El delirio se va cuando el sujeto se enferma, ¿sí? Esto lo podemos constatar, ¿sí? O sea que el fenómeno psicosomático en la psicosis lo ubicamos en otro lugar, ¿sí? Y en la estructura, los puntos en común que podemos ubicar es en la estructuración subjetiva. Encontramos una grave falla en la constitución subjetiva, un predominio de la relación imaginaria con el otro, un predominio de la relación especular con el otro, un predominio de la rivalidad, del otro que pasa de ser maravilloso a un otro amenazante. Encontramos también en este punto de la estructuración subjetiva, encontramos la dificultad de historizar, ¿sí? Sabemos que el nombre del padre es el que posibilita la dificultad de historizar. De hecho, en la psicosis hay mucha dificultad para hablar de la historia infantil. Nos encontramos aquí también de la dificultad de organizar los distintos momentos de la historia subjetiva, ¿sí? Bueno, nos encontramos siempre con una prevalencia de lo imaginario, de actuaciones muy impulsivas. Nos encontramos con básicamente que todo es un mundo imaginario. El otro es un otro amenazante, el otro es un otro cruel y omnipotente, y el sujeto muchísimas veces se siente desarmado frente a ese otro imaginario y terrible, ¿sí? Por otra parte, respecto a lo que podríamos pensar como también el momento de la irrupción de la lesión, ¿sí? El momento de la irrupción de la lesión, podemos constatar que el sujeto vive determinadas coyunturas que podríamos pensar como coyunturas que para cualquier sujeto serían momentos de la conmoción subjetiva. Por ejemplo, la paciente de la que les hablé, a partir del cual yo comencé esta investigación, la enfermedad autoinmune se
se desencadena en el momento de la pubertad, donde el sujeto tiene que enfrentarse con el deseo del otro, con la irrupción de la sexualidad frente a coyuntura que podríamos decir que que conmociona a cualquier sujeto. En el caso de esa paciente, de esa analizante, no pudo responder frente al enigma del deseo del otro, frente a la falta del otro, ella no pudo responder. Nosotros pensamos en este caso como si pensamos en la pubertad, que el sujeto responde con su fantasma al enigma del deseo del otro. Pensamos en estos casos la estructura fantasmática como una estructura muy lábil que no logra responder frente al enigma del deseo del otro. Y situaciones coyunturales que tal vez para cualquier sujeto implican una conmoción subjetiva, como la menarca, el abandono de un novio, una muerte, un duelo, el hecho de perder un trabajo, de ser convocado a un trabajo nuevo, y que el sujeto tiene que responder con su fantasma o responder con el significante del nombre del Padre. El sujeto no puede responder por la labilidad de la estructura fantasmática y del nombre del Padre. La labilidad, porque sabemos que el fantasma también está articulado a la estructura simbólica, esto sería para profundizar, y el sujeto no puede responder con el fantasma a esa situación que lo conmueve, no puede velar la falta del otro con su fantasma, y el fantasma fracasa en dar un marco al goce y se provoca la irrupción de un goce desregulado, ¿sí?, que se testimonia en la dolencia corporal. Es decir, se trata de un goce no acotado por la función fálica, como es el goce del síntoma neurótico, como es el goce del encuentro sexual, sino que es un goce desregulado, no acotado por la función fálica. Podemos equipararlo a las neurosis de guerra, de las cuales nos habla Freud, más allá del principio del placer, donde Freud plantea que ahí, por ejemplo, frente al gran bombardeo, nos da un ejemplo Freud, donde fracasa la angustia señal, el aparato psíquico, justamente por el fracaso de la angustia señal, Sebastián, por un momento, a mí se me cortó. ¿Fue así para todos? Se le silenció el micrófono. Sí, a está Liliana. silenciado. Sí, a mí también por un momento se me cortó. Estaban No, bien. es que Liliana Zapiro tiene apagado el ¿Hasta dónde micrófono. llegué? ¿Hasta dónde llegué? No sé. No sé hasta dónde llegué. Ahora está. Estabas hablando del goce desregulado en el caso Del de los goce. fenómenos. Sí, del goce desregulado, que lo podemos equiparar a cuando Freud habla en la neurosis de guerra, donde el sujeto frente a se ve sorprendido por el gran bombardeo, es una situación sorpresiva, traumática, de dimensiones increíbles, ¿sí?, donde frente a esa situación traumática, el aparato psíquico, esta situación traumática, rompe la barrera entre antiestímulo y el aparato psíquico se ve inundado por magnitudes de energía no ligada, ¿sí? Y donde Freud dice, entonces, para estos sujetos
la menarca, el abandono de un novio, ¿sí? Al no responder con el fantasma podemos equipararlo, la no respuesta, el fracaso en la respuesta fantasmática a la inundación del aparato psíquico de magnitudes de energía no ligada en las que no habla Freud respecto a las neurosis de guerra. Freud propone que en el tratamiento tenemos que propiciar la elaboración, ligar esa energía no ligada. Es decir, nosotros planteamos lo mismo, pero planteamos que la manera de abordar esa energía no ligada, que nosotros llamamos un goce desregulado, se trata de la reparación de la función paterna, de armar el nudo de manera diferente, ¿sí? De lograr que se anude de otra manera la estructura. Y a partir de reparar esa función paterna, nosotros constatamos en los casos clínicos que a partir de que el sujeto puede hacer uso del nombre del padre, se produce un ordenamiento del goce diferente. El nudo da cuenta también de una regulación del goce. A partir de la reparación, entre comillas, de la función paterna, podemos producir también una nueva regulación del goce, acotar ese goce desregulada, que en última instancia todo goce es goce corporal, que tiene como uno de sus efectos el aplacamiento de la relación imaginaria con el otro y también la pérdida del fenómeno psicosomático, ¿sí? Bueno, había preparado mucho más, pero bueno, llegaría hasta acá, es simplemente una aproximación del desarrollo de la investigación. Espero haber sido clara y los escucho, ¿sí? Para que poder profundizar en los conceptos, ¿sí? Muchas gracias, Liliana. Sebastián, ¿me das la palabra? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, todavía no tenemos preguntas en el chat. Cualquier cosa pueden escribirnos ahí y vamos haciendo un orden para que tomen la palabra. Muy clara la exposición, Liliana, muy interesante cómo comienza tu encuentro con la psicosomática a partir de un caso clínico. No es que vos dijiste, voy a estudiar lo psicosomático, que ya venía siendo muy investigado por los analistas de la APA, sino que la clínica te lleva a teorizar y a estudiar el tema. Bueno, has abarcado muchísimo, has puesto en conexión el fenómeno psicosomático con la función paterna, con la cuestión del goce. Has conectado lo psicosomático con la noción de neurosis actual en Freud, así que ha sido un recorrido muy amplio. Y yo te quería hacer una pregunta relativa a una afirmación de Jacques Alain Miller, que si no me equivoco está en el librito Mate más 2, que se llama Algunas reflexiones sobre el fenómeno psicosomático. Allí, luego de fundamentar acerca del fenómeno psicosomático, Miller termina de una manera que nos deja sorprendidos, porque termina diciendo si es que el fenómeno psicosomático existe. Entonces, con lo cual nos deja así desorientados, ¿no? Porque no terminamos de saber si él está convencido o no de pensar la especificidad de esta respuesta del cuerpo. Así que te quería interrogar sobre eso, si nos puedes decir algo. Claro, es interesante el planteo, digamos, lo que él de alguna manera plantea, bueno, son
las cuestiones que nosotros pensamos que son aportes. En última instancia se trata de una enfermedad, se trata de una enfermedad médica que tiene sus propias reglas. Lo que nosotros hacemos es aportes, por eso llamamos aportes desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí?, a la clínica, ¿sí? Nosotros a lo largo de todos estos años hemos encontrado que lo que traté de dar cuenta, ¿sí?, algunos puntos en común en los sujetos que padecen estos fenómenos psicosomáticos. Una cuestión es esta cuestión del goce desregulado, que también la encontramos, este goce desregulado, en las anorexias, en las bulimias, en los ataques de pánico y en muchas presentaciones de la actualidad, que tienen que ver justamente con la declinación de la función paterna y la posibilidad de acotar el goce. Justamente encontramos que si la función paterna es lo que acota el goce, y nos encontramos con la declinación de la función paterna, justamente en muchísimas de las presentaciones clínicas nos encontramos con que esa función paterna fracasa. Una de ellas es el fenómeno psicosomático, y justamente esta investigación que comenzó alrededor del año 89, este paciente la atendí entre el 89, escribí el artículo en el 90, sí, que después salió en el 91, me parece, en el primer estudio, en una serie de libros que fueron estudios de psicosomática 1, 2, 3 y 4, que compiló Vera Gorali, que eran, sí, que se realizaban en el marco del Círculo Analítico de Psicosomática. Es decir, esta investigación se basó también en lo planteado por Miller en ese artículo que fue publicado en el año 88, efectivamente en Matemas, que después lo publicamos en Estudios de Psicosomática también, donde él dice que el fenómeno psicosomático pone en cuestión el nombre del padre, ¿sí? Él lo dice ahí, ¿no? La investigación se basó en esa afirmación de Lacan. Por eso decimos, nosotros planteamos un aporte desde el psicoanálisis, ¿sí? No somos inmunólogos, ¿sí? Tienen sus propias leyes. Sí podemos plantear los éxitos, entre comillas, terapéuticos que hemos logrado, ¿no? Y bueno, y todo lo que podemos sacar como conclusiones respecto a las frases, pero es muy importante tu señalamiento, ¿no? Hace muchos años, cuando estaba trabajando acerca del fenómeno psicosomático, muchos años de esto, con Vera Gorali, sí. Recuerdo que me había encontrado con un artículo desde la medicina, donde hablaban de una suerte de suicidio biológico en el caso de estos pacientes con enfermedades autoinmunes. A propósito de esto que al comienzo has nombrado como el desacoplamiento entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Un pequeño comentario, nada más, una aporte. No, me parece muy importante, porque en muchos casos lo que encontramos, hoy una paciente donde claramente decía que cuando era chiquitita ella tenía ganas de morirse, ¿no? Y me preguntaba, ¿no es muy pequeña, a los 4 años, hizo lo posible para que un auto la atropellara, ¿no? Y realmente nos encontramos cuántas veces el enfermarse es una manera de morirse. Hay una becaria en la investigación que justamente está investigando en ese punto el desacoplamiento de la pulsión de vida y la pulsión de muerte en estos casos de dolencias autoinmunes. Muy importante este señalamiento, sí. En el chat sí. Hay una pregunta en relación a, bueno, el tiempo que lleva el tratamiento de estos casos. Bueno, no hay un tiempo. Puedo decirles que en el caso en el que originó la investigación, que lo llamé el caso Mariela, que está publicado en mi libro, y que también está publicado en Estudios de Psicosomática, el número 1 que compiló Vera Gorali, que es la primera formalización. El
digamos, el fenómeno psicosomático se dio a los 6 meses y después ella siguió años su análisis, y en otros casos han llevado muchísimo más tiempo, en otros no remitió, pero sí se atenuó mucho. Pero depende del sujeto, no podría decir que en todos los casos es el mismo. Hay otra pregunta que dice, si en la psicosis tratamos de estabilizar, en el tratamiento de sujetos con fenómenos psicosomáticos, ¿cuál sería nuestro objetivo terapéutico? A ver, ¿me repetís? Y dice, si en la psicosis tratamos de estabilizar, en el tratamiento de sujetos con fenómenos psicosomáticos, ¿cuál sería nuestro objetivo terapéutico? Yo creo que en la dirección de la cura de la psicosis, como dije antes, bueno, nosotros no somos inmunólogos, con lo cual nosotros dirigimos la cura hacia el anudamiento de la estructura. Entonces, en la psicosis la idea sería hacia el anudamiento de la estructura. Si el fenómeno psicosomático cede bien, y si no, seguirá. Lo central es que no se desencadene una psicosis en la psicosis, ¿no? O si está desencadenada, hacer lo posible, cuestión que no es sencilla, para suplir la función paterna y que se estabilice el sujeto, ¿no? Que no es tarea sencilla en la psicosis. Bien, hay una pregunta de Marcelo Fernández. Marcelo, no sé si quieres habilitar el micrófono y hacer la voz a la pregunta, no hay problema. Bueno, cómo no, muchas gracias. En principio, bueno, agradecer a la doctora Sapiro por la exposición, muy clara y muy interesante. Gracias. Lo que yo había preguntado, estaba escrito por acá está. Muy buena pregunta, Marcelo. Que hacían referencia a la cuestión del autoinmune. Sí. Entonces mi pregunta se refería a si eso no puede estar relacionado con la posibilidad de relacionarlo como un destino posible de la pulsión, como vuelta hacia la propia persona, y la imposibilidad de su tramitación como manifestación de la pulsión de muerte. Sí, absolutamente, eso es lo que planteé, totalmente, ¿no? Creo que es dramáticamente, es decir, nosotros hipotetizamos esto. Es interesante, ¿sabes qué? También en las investigaciones médicas, nuestro asesoramiento de la inmunología, plantea justamente que el sistema inmune se equivoca en la respuesta, da una respuesta diferente desde el punto de vista de la inmunología. Y nosotros también decimos que hay un fracaso en la respuesta subjetiva, ¿sí? En la respuesta del fantasma. Hay un punto en común ahí, ¿no? Donde hay un en la equivocación de la respuesta. Nosotros también decimos que hay una equivocación de la respuesta, fracasa la respuesta, ¿no? Claro, en realidad a mí ese punto es donde me había hecho pensar en destinos y en pulsiones y su destino cuando Freud lo escribe, y uno de los destinos precisamente, bueno, él decía hacia lo contrario, pero también hacia la propia persona, que no son mecanismos muchas veces que se estudian, digamos, ¿no? Claro. Así, bueno, muchas gracias por la respuesta. Absolutamente, gracias a vos por la pregunta. Si me permiten hacer un aporte más sobre esta intervención de Marcelo, que me parece muy importante que él haya citado los 4 posibles destinos de la pulsión. Recordemos que a propósito de la orientación sobre la propia persona y la transformación en lo contrario, en el artículo La represión, Freud dice que son mecanismos de defensa anteriores a la represión. Exactamente. Como represión primaria, no sabría decirlo muy bien, ¿no? Pero sí, totalmente. Y Freud ya... El planteo también de Matilda. Sí, y Freud se ocupó de la inmunidad de los neuróticos. Hay una carta, él se carteaba con von Weizsäcker, el extraordinario clínico alemán, y en alguna de esas cartas que mantiene Freud con este alemán,
Freud habla acerca de, bueno, los... Ay, qué pena. Ay, creo que se cortó el audio. Sí, con Matilde, ¿no? Pues yo, Sí. sí, qué pena. Sí, se cortó. Los avatares del internet. Bueno, ya se conectará Matilde de nuevo en un minutito seguramente. Yo le iba a preguntar, profe, bueno, de la bibliografía que trabajamos en la cátedra, ¿no? Me ha llamado mucho la atención los fenómenos como de mimesis en las marcas en el cuerpo de los pacientes, ¿no? Donde la marca o la lesión en el cuerpo remite a algo en el cuerpo del otro. Sí. Pero que tampoco algo que observemos en todos los casos. Yo lo relacionaba con esto que usted nos decía bueno, de este mundo imaginario, ¿no? Del predominio de lo especular. Absolutamente, absolutamente, sí, sí. El tema de los... Sí, sí, absolutamente. Es muy interesante esto que trae a colación Sebastián, porque hay algo que yo todavía no terminé de entender, es por qué Lacan relaciona el fenómeno psicosomático más con los fenómenos de mimetismo que con los fenómenos de identificación que participan de la formación del síntoma neurótico. Es algo que yo todavía no, y se los digo a mis alumnos, mucho más que eso no puedo decir, porque no he terminado de entenderlo. ¿Por qué pensarlo del lado del mimetismo y no como un efecto de la identificación, ¿no? Quizás seguramente tiene que ver con esto que vos planteabas, Liliana, ¿no? De una falla en la inscripción del nombre del padre, obviamente. Claro, así lo pienso. Es importante, yo no quise, pero una de las cuestiones que yo desarrollo es el tema de pensar el fenómeno psicosomático articulado a lo que Lacan desarrolla como el triskel en el seminario 22, que es el rasgo unario, ¿sí? Un rasgo no indexado por el otro, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la holofrase. Entonces, en este punto es coherente con el fenómeno del mimetismo, en el sentido donde no hay, donde ha fracasado la operación de separación, donde no hay un advenimiento subjetivo. Entonces, era algo más temprano, ¿no? Y que tiene que ver esto que planteás, lo que Lacan plantea en la Conferencia de Ginebra, donde tenemos la impresión de que en el fenómeno psicosomático se deja escribir algo del orden del número, ¿sí? Como algo que no tuviera que ver todavía con la cadena, ¿no? Miramos. Y vos... Sí, no, la verdad que a propósito de esta observación, esta correlación que vos hacías entre la aparición de la respuesta psicosomática y ciertos acontecimientos traumáticos, si bien es cierto, eso es algo que ha sido destacado por muchos otros que se han ocupado de lo psicosomático, incluso desde la medicina, o psicoanalistas, digamos, no lacanianos, es algo que todos ellos coinciden con esto, pero me parece que ninguno ha podido formular una teoría que dé cuenta de la causalidad, ¿no? Porque generalmente cuando uno lee a los psicosomatistas, ellos hacen hincapié en lo emocional, en la represión de las emociones o en la imposibilidad de poner las emociones en palabras y por lo tanto esto queda, digamos, fijado al cuerpo, pero nunca se termina en
en esas teorías anteriores a Lacan nunca se termina de entender la diferencia entre el síntoma como conversión histérica y lo psicosomático, ¿no? Porque justamente, bueno, Lacan aporta, y eso es la riqueza de la enseñanza lacaniana, él aporta una teoría de la causalidad del fenómeno psicosomático. Sí, sí, sí. Porque Perdón. siempre más bien se describe el funcionamiento del paciente psicosomático, pero nunca se apuntaba a la causa. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo que planteamos es el hecho, está muy bien, ¿no? Este señalamiento me parece importantísimo. Y me parece importante plantear que, bueno, si nosotros decimos cuestiones traumáticas, que el sujeto vive, es una situación de separación de un novio, que tal vez otro puede responder con un síntoma, una inhibición, o simplemente angustiarse o una conmoción, como una situación de un gran bombardeo. Esa es la cuestión. Y lo que planteamos es el fracaso en de poder responder con el fantasma al enigma del deseo del otro, ¿no? Y habría un fracaso de la respuesta fantasmática. Y entonces, determinadas situaciones coyunturales que tal vez sean de cualquier sujeto las atraviesa, son vividas como el gran bombardeo que planteaba Freud, ¿no? Como la inundación de esa energía no ligada. Perdón, ¿podría agregar algo? Pues, algo que me había hecho pensar Matilde, quizás uno de los autores post-lacanianos, podemos llamarlo así, que se ocupa bastante de eso es Winnicott, en cuanto a la cuestión de la transicionalidad y, sí. ¿no? Para pensar las cuestiones también de los fenómenos psicosomáticos. Sí, el problema es que Winnicott, que es interesante las reflexiones de Winnicott sobre lo psicosomático, apuntan siempre a esta cuestión de la imposibilidad de separar el cuerpo del niño del cuerpo de la madre, y donde en Winnicott no termina de aparecer el padre, la cuestión del padre, porque está siempre presente esta cuestión de la madre demasiado buena, que no logra separar el cuerpo del hijo del cuerpo de la madre. Pero sí, me parece un autor que hay que leerlo. Y como a Joyce McDougall sobre lo psicosomático, me parece que no tenemos que desconocer. Sí, son autores que han hecho aportes muy importantes. Green también, por ejemplo. Ah, sí, André Green muchísimos aportes tiene al respecto, sí. Sandra Patricia Rebellón quería hacer una pregunta. ¿Puedes activar el micrófono y preguntar? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a Liliana por su conferencia, su transmisión. Tenía una pregunta que me ha quedado circulando y es precisamente pensando que la clínica psicosomática, y como tú lo decías, no estamos frente a un síntoma, metáfora o un síntoma que se dirige al otro, sino todo lo contrario. Y retomaría ahí un poco lo que han venido mencionando, ¿no? Es algo del orden más de lo real, que tú lo ubicabas en esa conjunción entre real y simbólico. Y me parece interesante, digamos, tener en cuenta esto como una pista pensando lo que serían los tratamientos o la dirección de la cura, porque no es simbolizar o hacer hablar lo que no está simbolizado, sino que es lo que queda solidificado, porque no es un sujeto que se pueda inscribir en una yancia ni que quede la yancia allí de un significante en otro, sino que queda allí todo lo fraseado, solidificado, y que me parece que da más cuenta como del goce real, de ese real del cuerpo, ¿no? Y que viene y desregula precisamente el organismo. Me parece que eso es, digamos,
lo importante que traen los fenómenos psicosomáticos, porque es esa fuerza en lo que queda totalmente solidificado, y que tú decías muy bien, como que a veces esa operación de separación, ¿no? Allí donde no se produjo, se puede lograr sin que el sujeto hable del fenómeno psicosocial, sino dándole otra vuelta. Esto me parece que es fundamental como a la hora de pensar por dónde entrarle a algo que está totalmente solidificado, ¿no? Esto me hace mucha pregunta allí, y si de pronto pudieras ampliar un poquito más, porque no es desde la metáfora, no estamos frente a una metáfora o un síntoma que se dirija a otro, sino que es como puro goce, diría yo ahí, ¿no? Absolutamente, muy interesante tu aporte, ¿no? En el sentido de que sí, justamente la propuesta es que, si recién nombraron a Joyce McDougall, ellos plantean más el que sea de alguna manera darle un sentido. Y el planteo es que no tiene sentido darle un sentido, porque no lo podemos darle un sentido, ¿sí? Simplemente lo que planteo es un anudamiento diferente, tomando rasgos en la línea de lo que Lacan plantea para la psicosis como no suplencia del nombre del padre, porque nos encontramos que en la neurosis encontramos rasgos del significante del nombre del padre, sino que puede operar ese nombre del padre en su dimensión simbólica como síntoma, generando un nuevo anudamiento, y que ese nuevo anudamiento permita una regulación del goce diferente, que es lo que planteé antes. No sé si quedó claro, ese es lo central de cómo pensamos la dirección de la cura, que efectivamente no tiene ningún sentido buscarle un sentido, porque sí, buscarle una significación, digamos. Uh-huh. ¿Cuál es la relación entre el sentido y el goce? En el seminario 24 ya abriría otra cuestión. Buscarle una significación. Hay muchos autores que buscan darle una significación. Planteemos, no. Simplemente es un anudamiento, un nudo diferente, una articulación sintomática, una solución sintomática diferente, que posibilite una regulación del goce diferente. Y el goce es goce corporal, con lo cual, bueno, en ese camino de una nueva regulación, el fenómeno psicosomático cede, porque hay una nueva regulación del goce. Sí, no, muy claro, sí, gracias. Liliana, me parece importante destacar cuando hablas de la eficacia de la clínica, te refieres a una cesión del fenómeno psicosomático, nunca dices curación de la respuesta psicosomática. Sí, sí. Me parece ahí una posición de mucha prudencia, porque justamente está en juego también el real del organismo, ¿no? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Por eso son aportes. Sí, totalmente, sí. Sí, está muy bien que lo hagas notar a ello, ¿no? Porque Freud en una de las cartas a von Weizsäcker le dice que si bien es cierto estas investigaciones sobre lo psicosomático que viene haciendo este médico clínico, dice, nos deja mucha esperanza sobre estas enfermedades autoinmunes, también es cierto, dice él, que, bueno, hay que tener un poco de prudencia porque se da, estas reflexiones psicosomáticas también pueden dar lugar, bueno, a toda una serie de elaboraciones, podríamos decir, delirantes en relación a la reacción psicosomática, ¿no? Absolutamente, que desprestigiarían el psicoanálisis. Sí, sí. Hay un comentario en el chat de Fiorella que me parece que ha quedado respondido recién, donde ella decía, construir un nuevo nudo sería construir una novela neurótica que permita otra regulación del goce. En tanto historizar, posicionarse desde un lugar distinto. Sí, sí. Sí, sí.
Sí. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, solo resta volver a agradecerte, Liliana, esta excelente oportunidad de conversar contigo, tu generosidad al disponer de tu tiempo y de tu saber, lo valoramos mucho. Sobre todo la gente de la provincia, que por ahí siempre es más difícil estar allí y tener una proximidad con quienes tienen una experiencia reconocida en el tema. De manera que muchísimas gracias y seguramente te estaremos convocando también para otras cuestiones, no solo lo psicosomático, ¿no? Sino lo bueno, relativo. la verdad que agradezco muchísimo la invitación y agradezco mucho las preguntas que realmente me han hecho pensar y realmente me han servido a mí para seguir pensando. Así que les agradezco muchísimo las preguntas y los acotamientos que han hecho Matilde, vos Matilde, y bueno, y en general todos, realmente han sido, me han servido mucho a mí. Así que bueno, agradezco a todos. Bueno, un gusto, realmente un gusto así, este encuentro. Conocerte. Bueno, un gusto mío de conocerlos a ustedes y bueno, y saber del trabajo que están haciendo en la Universidad de Tucumán. Realmente excelente. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos por participar y que tengan pequeño una linda aplauso. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Por nada. Que estén bien y sigamos cuidándonos todos. Sí. Muy buen trabajo, Sebastián, de coordinación. Sí. Excelente, muy bueno todo. Gracias. Bueno.